Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes con todos. ¿Me confirman si me escuchan correctamente? Mm. Ok, muy bien. Entonces, la sesión pasada estuvimos conversando sobre algunos conceptos generales en materia estructural, ¿verdad? Hoy día vamos a verlo ya en planos, la simbología, ver cómo esto se manifiesta ya a través de un desarrollo, ¿no? Bueno, primero ya vamos a ver qué información van a nuestros planos. Les había comentado, en este caso tenemos nuestros planos de encofrado, planos de techo, de aligerados, como ustedes prefieran llamar. Ahora, eh, obviamente vamos a colocar la cantidad de plantas que sean necesarias y siempre acompañar su cuadrito de especificaciones técnicas. Bien, ¿qué vamos a colocar acá? En primer lugar, la resistencia del concreto. Esto, por supuesto, estos valores son de decisión exclusiva del ingeniero proyectista, quien se va a encargar de darnos esos vacances. En todo caso, algunas apreciaciones puntuales. Si voy a trabajar en albañilería confinada, los elementos de confinamiento, dígase las vigas y las columnas, las vamos a trabajar con concreto de 175 kilos. Bueno, cuanto menos. Trabajar lo demás ya no tiene sentido, porque lo que trabaja en realidad es el muro. En todo caso, la restricción es a no ponerle menos de eso. Pero cuando trabajamos sistemas de pórtico, las losas, placas, columnas, vigas, zapatas, etcétera, ahí ya tenemos que trabajar con concreto de 210, ¿verdad? Acá hay una acotación, elementos constructivos 175. Cuando nos ponen en estos casos, significa que hace referencia, perdón, a los concretos de que utilizaron elementos no estructurales, ¿no? Dígase, por ejemplo, escalinatas, columnetas, falsas columnas, ¿no? Etcétera. Bien, y a pesar que tenemos en sobre cimiento 140 y en cimiento 100 kilos sobre centímetro cuadrado, que es su resistencia a la compresión, nosotros también podemos graficarlo a través de su dosificación de mezcla. Por ejemplo, es común en el caso de los cimientos, vamos a cambiar rápido de hoja. Ya, ya les decía. Entonces, hay dos formas de graficar el tema del concreto. Por ejemplo, acá nos dice 140 kilos, 100 kilos sobre centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. La otra forma es a través de su dosificación de mezcla. A ver, por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a encontrar, de aquí vamos a ver los detalles, pero acá me dice, concreto ciclopio, cemento hormigón 1 en 10, más 30% piedra mediana, piedra grande, depende. Que este es un concreto que alcanza alrededor de 100 kilos por centímetro cuadrado. Un sobrecimiento, que probablemente es 1 en 8, más 25%, va a alcanzar una resistencia de aproximadamente 140 kilos. Ahora, aquí necesitamos sesgar algunas cosas, ¿no? Porque a veces ahí tenemos confusiones. A ver, voy a levantar el cursor. Decíamos que teníamos varias formas de hacer la representación. Por ejemplo, yo puedo decir F'C 140, lo cual es equivalente a un concreto cemento hormigón 1 en 8. Recuerden que el hormigón, al menos en el Perú, hormigón le llamamos al agregado mezclado sin dosificar, ¿verdad? Sin ninguna, ningún tipo de separación, graduación, etcétera, como otros agregados, por ejemplo, la arena y la piedra, se suelen meter por separado, ¿verdad? En este caso, no, ahí está nada más todo mezclado, ahí a lo bestia, como decimos ahí, y no hay ningún problema. Ahora, por supuesto que para concretos de estructuras más importantes, ahí sí nosotros necesitamos ya tenerlos separados porque el control de la mezcla es mucho más delicado. Pero bueno, volvamos a esto. También es posible indicar esto como cemento, perdón, o ponerle acá
Uno, cuatro. ¿Cuatro? Probablemente sí, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de lo mismo. Cuando nosotros tenemos esta representación, uno en tantos, siempre hablamos de las unidades, la misma unidad. Entonces vamos a hacer una pequeña aproximación. Si yo tengo cemento hormigón, uno en 10, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. Primero necesitamos convertir. Pregunta, ¿en qué unidad se vende el cemento? ¿Cuál es su unidad de medida? ¿Cuál es su unidad de venta? ¿Cómo lo compro yo el cemento? En bolsas. Bien, ¿en bolsas de qué tamaño? También lo puedo comprar por kilos, es verdad, en la ferretería. Ya, ¿y por qué? Claro, en bolsas de 42,5 kilos. Pregunta, ¿por qué de 42,5 kilos? ¿Por qué no de 45? ¿Por qué no de 50? ¿Por qué no de 30? Mientras van escribiendo, acá quisiera hacerles una acotación. El año pasado salió publicado un proyecto de ley, ¿no? No, porque un buggy te lleva hasta, hasta tres bolsas fácilmente, ¿ya? Pero por ahí va la cosa. Bueno, les decía, salió publicado un proyecto de ley donde, bueno, cierta congresista, tal vez muy bien intencionada, tal vez estos de que hacen copia-pega, tal vez por populismo, no lo sé, eso les dejo a su criterio. Dijo, no, ¿saben qué? Es un abuso que los trabajadores se estén cargando 42,5 kilos. Desde ahora vamos a obligar a las empresas que la bolsa de cemento, y así como en España, sean de 25 kilos. A partir de ahora, cerrado. Así que se cambia toda la denominación. Así que es muy probable, exacto, señorita. Señorita Paola, es correcto, ¿no? Un 42,5 kilos equivalen a un pie cúbico. Perfecto. Bueno, para terminar con el comentario. Entonces, probablemente en unos años, cuando ya se termine el periodo que siempre dan de operativización de las leyes, probablemente las bolsas vengan de 25 kilos. ¿Y cuál es el drama? ¿Cuál es el problema? Bueno, supuestamente es para ayudar al trabajador, pero no saben que el único que van a perjudicar es el trabajador. Bien, veámoslo en este contexto. Tenemos construcción formal e informal. ¿Cuál de las dos tiene profesionales asesorando y recalculando fórmulas, adaptándose y todo lo demás? ¿Dónde se suele trabajar? ¿En la construcción formal y o de gran envergadura o en la informal y o artesanal? No es que toda la informal sea artesanal, ojo, pero ya. Claro, en la construcción formal normalmente tienes ingenieros, tienes profesionales que se van a encargar de convertir tu fórmula. En el otro no. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya, entonces si me cambian el tamaño de la bolsa, le cambian el peso, la verdad, a nosotros como profesionales, como empresas, sinceramente nos da lo mismo, porque nos adaptamos, nos acomodamos, conocemos la teoría. El gran problema va a ser que muchos trabajadores de construcción civil, por no decir la gran mayoría, va a tener muchos problemas para reinterpretar esto, porque muchos trabajadores, ¿no?, ya se han capacitado por su cuenta y se han capacitado para hacer fórmulas en cuestión de volúmenes, ¿no? Entonces, pregunta, si el cemento se vende, se cotiza y se mide en bolsas, ¿en qué unidad se vende? A ver, vamos a ver si no caen en la trampa. ¿En qué unidad se vende la arena, la piedra, el hormigón? Se cotiza en metros cúbicos, ¿no? Es cierto. Lo cotizamos en metro cúbico, pero nos lo venden en volquetadas, ¿no? En camionadas. Bueno, ya es una nimiedad. Ahora, pero el tema es, ¿con qué unidad lo manipulamos en obra?
¿Nada? Ya, la unidad de medición en obra son los baldes, son las latas. Ahora, un balde, una lata, aproximadamente tienen medio pie cúbico. Entonces, ¿cómo lo puedo sacar de forma exacta? Les voy a compartir un truquito. En la obra, para la manipulación, o sea, hay unos baldes que están diseñados para eso, ¿no? Solo que son más caritos. Entonces, lo que hacen los trabajadores es conseguirse estos baldes de pintura grandes o los de aceite, por ejemplo, ¿no? Le ponen una tablita por ahí, lo martillan en una tablita como asa y eso lo manipulan. El tema es que yo no sé cómo controlar la cantidad de material que va a ir ahí. Entonces, mando fabricar una cajita de madera cuyas medidas interiores, no exteriores, ¿no? Debe ser internamente de un pie, perdón, un pie por un pie por medio pie, o 12 pulgadas, o 6 pulgadas, ¿no? Si quieren. Recuerden que un pie es igual a 6 pulgadas. Ya, entonces, ¿qué hago acá? Le arrojo material, sin zarandear, o sea, sin sacudirlo, que se queden las burbujitas de aire, porque en el momento de meterle la mezcla al balde, también lo van a hacer así rápido, nada más, sin zarandearlo. Así que lo rellenan de material, está todo relleno por acá, ya está, hasta el tope donde dé. Esto lo arrojamos en el balde, ¿está bien? Perdón, disculpe, me equivoqué, disculpe, me confundí acá. Acá sí los zarandean, disculpe, me meten material, los zarandean para quitarle todo el volumen de aire posible, ¿está bien? Ya, y lo arrojan al balde, ahí sí sin zarandear, hasta donde llegue, ¿ya? ¿Está bien? ¿Y qué voy a hacer después? Voy a agarrar un spray, un aerosol, de estos, de preferencia los de alta adherencia para plástico, y voy a pintarlo por arriba, o sea, la parte interior. Luego ya pues boto mi arenita, boto mi piedra, ya. ¿Qué he ganado con eso? Que ha quedado una marca de color, ¿no? Para saber toda la parte blanca es lo que se tiene que llenar de material, ¿sabe? Entonces de esa manera voy a tener controlado exactamente medio pie cúbico. Más no va a entrar, tampoco, ¿ya? Bien. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, cemento hormigón 1 en 10, yo tengo que contrastar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una bolsa de cemento, ¿a cuánto equivale? A un pie cúbico. Para cumplir la dosificación 1 en 10, ¿cuántas latas o baldes debería colocarle de hormigón? Para la fórmula, digo. Correcto, 10 pies cúbicos. Pero, ¿con cómo lo mido? En latas, ¿a qué es equivalente? 20 baldes, correcto, ¿no? 20 baldes. Entonces, ahora sí, ya sacamos la dosificación 1 en 10. ¿Ya? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado cuando calculamos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una mezcla, obviamente estoy hablando de la mezcla hecha en campo, ¿no? Porque cuando es ya con premezclado, ya normalmente eso ya lo compramos hecho, ya viene el mixer, ya está dosificado, así que normalmente no nos tenemos que preocupar de esas cosas. Ya. Entonces, cuando hacemos en campo, utilizamos unas mezcladoras y estas mezcladoras suelen venir de una capacidad de 9 a 11 pies cúbicos, ¿correcto? Ya, entonces, profe, entonces justo entra ahí, mira, un pie más 10 pies, 11 pies cúbicos, pero ¿y el agua? También ocupa volumen, ¿verdad? Entonces, una práctica frecuente, en este caso, es de cuando tengo concretos muy pobres, bueno, no muy pobres, pero concretos de baja densidad de cemento. Una práctica común consiste en decir, ¿sabes qué? Vamos a meterle media bolsa, es decir, medio pie cúbico, y le vamos a meter 10 latas, o bueno, o 10 latas o 10 baldes, equivalente a 5 pies cúbicos, lo cual, pues es obviamente 1 en 10, ¿no? Medio a 5 es a 1 a 10, ¿no? Entonces, de esta manera, medio más 10, entonces estaríamos trabajando
con 6 pies cúbicos, que sería al 70% de la capacidad del trompito. Pero bueno, no todos vienen de 11, ¿no? La mayoría son de 10, 9,5 por ahí, ¿no? Ya. Ahora, esto también, ¿para qué me sirve sacarlo? Me sirve para poder determinar la cantidad de personal que voy a tener en mi obra. ¿Por qué? El maestro que manipula el trompo, ¿no? El operario, se va a encargar de la mezcla, se va a encargar de colocar el cemento, la media bolsita, cortarlo y todo lo demás, y se va a encargar del agua. Del agua ya vamos a hablar de un ratito. Y necesita sus llenadores, o sea, personas que abastezcan al trompo. Ahora, el tiempo máximo de mezcla debe realizarse en 90 segundos, según las normas ASTM y todo lo demás, ¿no? Que recomiendo que se lean. Si se van a meter a campo, léanse sus normas de concreto. ¿Ya? Máximo 90 segundos. Tiene un tiempo máximo de mezcla, tiene una velocidad máxima de mezcla. ¿Por qué? Si le ponen muy rápido, el agregado grueso se sedimenta a los bordes y no se llega a homogeneizar la mezcla con lo demás. Si le ponen muy lento, se empiezan a formar grumos, ¿no? Pareciera la torta que probablemente hace tu tía. Entonces, tiene sus formas de hacerse. Así que las personas que están a cargo de esto tienen que llenarlo, pero de inmediato. Tienes máximo 30 segundos para meterle 10 baldes. ¿Cuánto pesa cada balde? 40 kilos aproximadamente, con todo el material. Así que tú no le puedes pedir a una persona que en 15 segundos levante cerca de 400 kilos. Así que es muy probable que acá, para este tipo de mezclas, tú tengas por lo menos entre 4 a 6 peones, ¿no? Llenando mezcla. Eh, y obviamente la cantidad de baldes dispuestos para que vayan llenando y abasteciendo, ¿no? Si es que quieres tener un buen estándar dentro del proceso manual. Yo siempre soy muy crítico en la obra pequeña, o enfatizo más en estos temas porque, repito, en las obras grandes, para lo que siempre nos educan en la universidad, en realidad, nos forman para dirigir mega obras o estar trabajando en mega obras, donde va a haber premezclado, mixer, pluma, todo lo demás. Pero en la obra pequeña, la que vamos a ver apenas saliendo, cuando no tenemos experiencia, o probablemente la que sea más abundante entre las que vamos a ver, no le hacemos controles, no tenemos los cuidados del caso. Bien, entonces voy a tener 4 o 6 operarios y cada tanda voy a estar sacando alrededor de 6 pies cúbicos, más el agua, bueno, ¿no? 7 pies cúbicos. ¿Cuánto de capacidad me tolera un buggy? Justo lo que estábamos hablando hace rato con el compañero. Hasta 2 a 3 pies cúbicos, ¿no? O sea, 3 es en su máxima capacidad, pero en promedio lo trabajan a 2 pies cúbicos. O sea, de cada tanda de mezcla, te van a salir 3 buggies o 4 carretillas, ya tú ves cómo lo manejan. Entonces, por cada una de estas vas a necesitar otro peón más para cargar el material. Uno más digamos, de relevo, ¿no? Uno está llenando, los otros están en camino de regreso. Ya tienes 4. Aparte, necesitas un operario adicional que esté con la piedra, porque acá dice cemento, hormigón 1 en 10 más 30% piedra grande, que básicamente va con su carrito y va cargando, pues, ¿no? Va llenando las zanjas con esta piedra. Uno que vaya al almacén a traer el cemento de tanto en tanto, ¿no? Porque es cierto, lo puedes tener todo el cemento ahí acumulado, dispuesto, ¿no? Pero normalmente vas a estar en un espacio limitado, pequeño, etcétera. Bueno, tienes que ir atrayendo cosas. Y a esto le puedes sumar un oficial que se va a encargar de la regla, ¿no? Es decir, en el caso de los cimientos de zanjas, ¿no? Viene acá el amigo y va a ir con su palito, de esta forma, ¿no? Como una especie de T, como un par de palitos, algo así, ¿no? Y ahí va controlando más o menos el nivel de hasta dónde debe llegar la cimentación. Lógicamente, al inicio, en función de lo que vimos en el plano topográfico, ¿qué es lo primerito que hemos hecho antes de empezar el proceso de excavación, niveles y todo lo demás? Que hemos trazado el nivel de referencia, perfecto, ¿no? Nivel de referencia, nivel de obra, o nivel de referencia de obra, como quieran ustedes. Esto generalmente, no obligatorio, pero generalmente por practicidad, ubicado a más 1 metro respecto al NPT, ¿ya? Entonces, obviamente, las cotas, las alturas se van a medir respecto a este nivel, ¿no? Así que una práctica que ya estoy aplicando recientemente en mis últimos proyectos,
para facilitarles la vida a los trabajadores es poner directamente el nivel de referencia de obra en el corte de la cimentación. En el ejemplo que les voy a poner no está, es una adición nueva que voy a hacer. Y de esa manera ya le pongo la cota, ¿no? Porque nunca falta por ahí alguien que lo sumó mal o calculó mal, o nos quedamos mirando la cara, oye, ¿a cuánto era? Entonces me va a facilitar mucho el trabajo, ¿no? Bien. Entonces ahí más o menos ya estamos viendo cómo, de dónde salió cuando vimos el tema de presupuestos en el análisis de costo unitario, porque hay 11 peones, por ejemplo, ahí está, mira, tienes 4, 8, 9, 10, 11, perdón, 10 peones, 10 a 12 peones puedes tener acá, más un oficial, más un operario, por ejemplo. Pero cuando yo tengo otro tipo de partidas, como por ejemplo las columnas, yo trabajo en contraparte con concretos de mayor resistencia, 210 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Y esto a cuánto equivale? A una mezcla 1, 2, 2, por ejemplo. Ojo, todas estas dosificaciones no las tomen como fórmulas mágicas. En todos los casos son hipótesis de inicio para empezar a destinar para darle una resistencia teórica y para tener un punto de partida para poder elaborar el presupuesto, ya que no se tome como una regla absoluta de cálculo. Ahora, cuando nosotros tenemos estas condiciones, entonces, ok, acá significa uno de cemento, una unidad, dos de arena, dos de piedra, ¿correcto? Y ojo que en estos casos ya no es necesario colocar los prefijos, ¿no? Porque claro, lo ideal sería CAP, ¿no? Pero ya aquí se sobreentiende que es cemento, arena, piedra, o cemento agregado grueso, agregado fino, perdón, agregado grueso. En obra, los maestros a esto le suelen llamar 1 a 8, perdón, 1 a 4 le suelen decir, ¿no? Entonces, Eh, ahí nada más es un tema de la jerga, digamos, hay que tener cuidado, más o menos, qué representa, porque acá 1 a 4, evidentemente es lo mismo que 1 a 2, no tiene ningún problema. Pero bueno, a veces tenemos egresados que todavía quizás no han estado en campo, y no le digo que está mal, que tiene razón, que hay que adecuarlo, ¿no? La forma técnica correcta es decirlo ahí, pero también es bueno conocer la jerga de campo para tratar de ser lo más comunicativos posibles. En todo caso, yo creo que nosotros como profesionales tenemos la obligación de, entre comillas, traducirles, ¿no? Bien. Ahora bien, para este tipo de mezcla, entonces cambia la cosa, porque estoy hablando ahora sí de una bolsa de cemento, dos de arena, dos de piedra, y aquí estamos hablando de 1, 2, 3 pies cúbicos, ¿correcto? Más el agua van a salir 3,5 pies cúbicos, o sea, son cantidades pequeñas, ¿no? Pero si lo quisiera trabajar las bolsas, por ejemplo, de dos en dos, ahí sí puedes trabajarlo ya, pero siempre tienes problemas, ¿no? Siempre la forma ideal, la recomendación es siempre trabajar volúmenes pequeños para que sea más fácil controlar la homogeneidad de la mesa, ¿ya? Pero si la pregunta es, ¿le puedo meter dos bolsas, 4 latas de arena, 4 latas de piedra? Por supuesto que sí se puede, siempre que tengas adecuadamente el control de calidad. Y en todo caso, y con esto yo es el último comentario de la parte teórica de esto, es ¿qué pasa con el agua? Acá hay un insumo muy delicado para la construcción, particularmente del cemento, y esto nos deriva a un concepto denominado relación agua-cemento. Y esto lo quiero interpretar, quiero que ustedes mismos se respondan qué tan importante y delicado es este balance, que a veces en campo parece que no se comprende. Pregunta, si yo preparo arroz, ¿ya? No estoy jugando, no es broma, ya me conocen por dónde van mis analogías. Si yo preparo arroz y le pongo poca agua, ¿qué va a pasar? El arroz se queda seco, o se puede quemar, o queda crudo, ¿verdad? Ya. Y si le pongo más agua de la que me recomendó mi abuelita,
A ver, veo 10 personas, 10 personas, solamente dos por lo visto han hecho en su vida una taza de arroz. Queda un poco masacotudo, pegajoso, ¿no? Medio atamalado, correcto, ¿no? Entonces digamos que para preparar arroz yo necesito mantener un balance muy delicado del agua, ni en exceso ni en falta. Bien, en el concreto es igual de delicado y hasta más crítico todavía, ¿no? Sin embargo, pareciera que tenemos más cuidado con el arroz del almuerzo que con el concreto donde vamos a vivir. Ya, entonces, digamos que para no hacerla muy larga, el concreto, según la cantidad de agua que tiene, puede manejar valores de relación de agua-cemento diferentes. Por ejemplo, los concretos de baja resistencia, como el famosísimo 1 en 10 del que hemos estado conversando, suele recomendar Capeco para la fórmula inicial que ya les expliqué, que luego hay que replantearla en campo, hacer el diseño de mezcla y todo lo demás. Solemos trabajarla con una relación de agua-cemento de 0,85 inicialmente. ¿Qué significa esto? Que por un volumen de cemento yo tengo que agregar 0,85 de agua. Es una mezcla, como se dan cuenta, bastante fluida. Tiene bastante agua proporcionalmente. Pero cuando yo trabajo un concreto 1 en 4, es decir, el concreto de 210, aquí mi relación de agua-cemento la debo reducir a 0,45, menos de la mitad. Un concreto de 175 que utilizo en albañilería, confinada, puedo manejarla con 0,50. Bueno, y así iremos saltando, ¿no? El 140, 175 es. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa en todo caso cuando yo no respeto mi relación de agua-cemento? Y le pongo más agüita de la que debería o de la que según el caso me han recomendado. Bueno, vamos por acá. Este es mi volumen. Vamos a dibujar una latita, un balde, perdón. Balde uno, balde 2. Voy a exagerar un poquito el gráfico, ¿no? En el primer caso, este es el nivel del agua, hasta acá. Todo esto está ocupando el agua. Supongamos que se han separado los materiales. Y acá voy a poner esta cantidad de agua. ¿Ya? Entonces, luego ponemos la cantidad de cemento. En este caso tengo, por ejemplo, tengo acá. En este caso tengo acá. Y en cuanto al agregado, la piedra, la arena, en el primer caso, tengo por acá todo esto. Y en este caso, todo esto. Pregunta, ¿dónde tengo más densidad de cemento? ¿En el caso uno o el caso 2? ¿Dónde hay más densidad de cemento? En el caso uno. Muy bien. Ya, ahora pregunta. Cuando inicia el proceso de fraguado, ¿no? El fraguado, en resumen, para no ser muy técnicos, es el proceso químico por el cual el concreto genera calor intrínseco debido a su composición para alcanzar su mayor resistencia, ¿no? Para endurecerse y alcanzar su mayor resistencia. Y en ese proceso elimina agua por evaporación, ¿correcto? Bien, entonces, si va a eliminar el agua de la mezcla, esa agua que ahorita está ocupando espacio, ¿en qué se va a convertir? Oye, vamos a dirigirle un poquito más la pregunta. ¿Será correcto decir que el agua de la mezcla de concreto, terminado el proceso de endurecimiento, se van a convertir en vacíos, en aire? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Ahora, pregunta número dos. Mientras mayor cantidad de vacíos, menor área de sección de concreto y por lo tanto menor resistencia. Verdadero. Correcto. Entonces, la conclusión es que cuando yo sobrepaso el nivel de agua recomendado para elaborar mi mezcla, lo único que voy a obtener es un concreto más poroso y por lo tanto de menos resistencia, ¿no? Punto número uno. Ahora, porque la fuerza va a ocupar volumen el agua.
¿no? Por fuerza. Entonces, por ejemplo, los pongo como referencia nada más. Si a mi concreto de 210 yo le cambio su relación de agua-cemento a 0,50, puedo perder hasta el 15% de resistencia. O sea, obtendría un concreto de 180 kilos sobre centímetro cuadrado. Prácticamente uno de 175. Lo más chistoso es que si al de 175 le bajo un poquito la relación de agua-cemento, puedo alcanzar un concreto de 195 o 200 kilos. Entonces ya van viendo por dónde va una forma interesante de ganar una platita sin perjudicar la calidad del producto, ¿verdad? Jugando con la relación de agua-cemento. No en función de comerte el cemento, sino de darle una mejor resistencia. Pero todo tiene una consecuencia, porque mientras menos agua tiene la mezcla de concreto, también menos trabajable se vuelve, es menos fluida, es menos líquida, y por lo tanto también es más difícil que penetre hasta los fondos, los bordes, las esquinas de los elementos constructivos, especialmente los muy alargados, como por ejemplo las columnas, ¿verdad? Bien, entonces la queja generalizada del trabajador de construcción es que si yo le pongo poca agua, dicen los trabajadores de construcción, una no fluye, no es trabajable, me genera cangrejeras, eh, y eso, por supuesto, hace que exista la creencia, justificada, por supuesto, la creencia, ¿no? De que un concreto con poca agua va, va a terminar con cangrejeras, ¿no? Por mucho que le hagas un buen vibrado, ¿no? Lo cual no necesariamente tiene que ser cierto, ¿no? Podríamos utilizar, y ahí está, esa es una opción. Para evitar y darle una mejor trabajabilidad, ahí le podemos añadir un aditivo. Los aditivos entonces son sustancias que vamos a añadirle a la mezcla de concreto para darle o quitarle ciertas características. En este caso tenemos el aditivo plastificante. El plastificante parece como un poco más parece petróleo, parece chicha morada quemada, no sé cómo decirlo, pero la verdad es que el color es bien feo. Parece aceite quemado, aceite de carro quemado. Entonces, una mezcla de una unidad de plastificante, según el volumen, según lo que indique el fabricante, va a permitir que mi concreto tenga mucho mejor fluidez sin aumentarle excesivamente el agua. Entonces, sin quitarle resistencia, sin generar la porosidad. Y entonces, pero ahí tengo un pequeño gasto añadido que tengo que considerar, ¿correcto? Bien. Vamos a hablar de otros aditivos más, pero hasta acá quiero saber si tienen alguna consulta de lo que hemos conversado. Ah, perdón, hace rato indicaban. Ya, y el agua depurado. Ya. El curado nosotros le llamamos al hecho en la construcción por lo menos, ¿ah? Porque en otros contextos que manejo curado es este, deshidratar, es al revés. Disculpe, es algo que siempre me hace gracia. En construcción, curar es hidratar un elemento que se está deshidratando, como el concreto, que por su proceso de fraguado exuda el agua, se seca y corre el riesgo de que pierdas consistencia del material, ¿no? Que se fisure antes de tiempo, que no alcance su resistencia, etcétera, ¿no? Ese es un peligro, digo. Entonces, el curado es echarle agua. Pero en otros contextos, acá sí les robo 30 segundos, en otros contextos, como la gastronomía, curar es más bien deshidratar los alimentos, como por ejemplo los jamones. Como los curas con sal. Se hace la sal, exuda el agua. ¿Para qué? Para que no se pudra. Siempre me ha dado gracia ese punto. Bueno, volviendo al caso. ¿Alguna consulta hasta acá? A ver, dice, para resumir, podemos decir que durante el fraguado el concreto pierde agua, hasta ahí es correcto, la exuda el agua, ¿no? Y ello aumentaría su resistencia, pero no conviene porque se vuelve menos trabajable. Ok. Vamos a ordenar la idea. Cuando yo elaboro la mezcla de concretos, cuando está la mezcla en líquido, digamos, en modo mazamorra, como decimos con mis amigos, cuando esté en ese modo, yo tengo que ser muy tacaño con el agua. Porque si le meto más agua al volumen original, cuando tome forma, cuando se seque,
esa agua se evapora y se convierte en vacío. ¿Ya? Ese es un caso. ¿Ya? Entonces, mientras menos agua tiene, es verdad, va a ganar resistencia, pero también pierde trabajabilidad. Para compensar, le podemos poner un clasificante. Ahora, durante el proceso de endurecimiento, que puede tardar, bueno, el endurecimiento directo al tacto es en un día, pero la resistencia final en concreto la alcanza recién a los 21 o 28 días, depende de la posición del elemento constructivo. Pero por lo menos durante la fase crítica, los 7 primeros días, en donde va a alcanzar cerca de la mitad de su resistencia teórica, ahí yo lo tengo que curar. ¿Qué es curar? Regresarle a la fuerza el agua que ha ido perdiendo por el proceso de fraguado. ¿Está bien? Entonces, no es que yo le estoy añadiendo más agua y esa agua de curado no me va a quitar resistencia. Todo lo contrario. Va a ayudar a que el concreto tenga más agua para seguir endureciendo. ¿Está bien? Entonces, el agua del curado tiene un criterio diferente. Mientras que, repito, en el agua de la mezcla yo debo ser muy escueto, muy tacaño. En el agua del curado es todo lo contrario, porque de hecho eso le ayuda al concreto a alcanzar mejor resistencia. De hecho, cuando nosotros elaboramos la mezcla, normalmente sacamos unas pruebas, ¿verdad? Unas muestras, se llaman probetas, para las cuales hacemos las famosas calicatas, estos cilindros de concreto. ¿Para qué sirven? Para llevarlos a la planta, al laboratorio concretero y reventarlas, ¿no? Aplicarles una prensa y supuestamente tienen que resistir tienen que alcanzar, perdón, la resistencia de compresión para la que se supone que han sido diseñados, ¿verdad? Ya. Esas pruebas se realizan a los 7 días, punto crítico, a los 14 días y la otra depende del caso a los 21 o 28 días. Bien. Una queja, en todo caso, una duda que tenemos a veces los constructores es la condición en la que se manejan esas probetas. Si han visto cómo es la idea, las meten en una poza y las llenan de agua y ahí están durmiendo las probetas felices y contentas todos esos días. Entonces, obviamente, cuando llegue el momento de hacer la prueba, ese concreto está recontrahidratado, así que está en muy buenas condiciones. Así que la mezcla o la prueba de compresión siempre me sale altísimo los valores, siempre cumple. Pero si lo tuviéramos a una condición real, eso no pasaría. De hecho, en mi humilde opinión, yo no soy especialista de estructuras, ojo, no quiero interferir en el área, pero en cuanto al proceso constructivo, me tomo el atrevimiento de decir que en mi opinión, la forma correcta de guardar las probetas sería en la obra, al costado de su columnita, al costado de la viga donde le estás trabajando, para que reciba el mismo curado que le vas a dar a su columna o a su viga. Y recién después de eso te la llevas y le haces tu prueba. Pero claro, la logística sería más costosa porque tendrías que estar ida y vuelta, asegurándote de que no le hagan trampa, que no te la cambien por otra, etcétera, ¿no? Sería un poquito más engorroso. Bueno, pero en todo caso, repito, este criterio del agua es quizás la parte más delicada de todo el proceso de las estructuras de concreto, porque aquí es donde se juega qué tan bien o qué tan mal se hace. Y para finalizar, como recomendación, cuando estén en campo, siempre tengan a una persona, bueno, campo de obras donde se va a hacer el concreto de manera manual, como está hablando, siempre tengan a alguien parado al lado del trompo mirando lo que están haciendo sus trabajadores, porque es una práctica muy común por desconocimiento, a veces por terquedad, de meterle más agua de la que se indica a los trabajadores. Incluso yo he escuchado este comentario, es que cuando tiene poca agua la mezcla pesa más. Pues claro, obviamente va a pesar más, pues hay menos, la piedra, la arena y el cemento pesan más que el agua, es obvio. Te pesa mucho, no lo llenes tu balde, no lo llenes tu carretilla, trabájala con menos cantidad. Punto. ¿Ya? Pero bueno, ahí tengan siempre a alguien que esté revisando porque le hacen el avión, le meten más agua y les malogran su mezcla. Y al final, ¿quién paga los patos rotos? Los pagan ustedes. ¿Ya? Bueno, y como último comentario, siempre también es un poquito fastidioso cuando tenemos los famosos llenados de techo, porque ustedes acá tienen tres opciones para llenar un techo. Uno, traen un mixer, ¿no? Que haga el vaciado, el llenado de una y bienvenido sea. El tema con el mixer, y esto creo, ya me he dado cuenta que es una queja generalizada en todo el Perú, una llega cuando se le da la gana, ¿no? A veces llega muchas horas antes del que se supone que has quedado y recién estás terminando de hacer tu encofrado, tus puntos de luz, o llega en la noche, a media tarde, etcétera, y todos tienen que correr como si no tuvieran nada que hacer.
Una. Otra, parece que tienes que estar, disculpando la palabra, mosca con tu cubicaje, ¿no? Al menos, miren, chicos, a la fecha debo haber vaciado unos 40 o, no, un poco menos, unos 30 y tantos techos con mixer. Todas las veces, todas las veces, me he terminado quejando con la empresa porque me han traído menos volumen del que se había cotizado, o que los tipos que vienen a hacer el cubicaje, porque ellos vienen y lo miden tu techo, te sobredimensionan el volumen. Tienes que estar atentísimo porque siempre te la van a hacer, ¿no? Decimos, para un poquito, que son 2, 3 metros cúbicos. 2, 3 metros cúbicos son más de casi 1000 soles. Se habla de premezclado, ¿no? Uno. Dos. eh, Cuando nosotros vamos elaborando este tema, también, otra forma es hacerlo manual, digamos, ¿no? Con tu trompita, todo lo demás, manejas tu tiempo, tienes más control. Ojo, yo no digo que esté mal trabajar con Mixer, es muy bueno, ¿ah? Es muy eficiente, muy rápido, más limpio, más profesional la cosa, pero no siempre es viable. A veces por el costo, a veces, no sé, pues se aparecieron por ahí los cables de alta tensión y no pueden pasar las máquinas, o no hay pista, o la obra es pequeñita, ¿no? Por ejemplo, un pisito. Bueno, entonces yo creo que hasta 2 pisos, si es que tu techo no pasa de 100 metros cuadrados, hasta 2 pisos, todavía es rentable trabajar con personal a mano. De ahí para arriba y de ahí para áreas más grandes, creo que ya mejor invierte en tu mixer, más saludable. Bien, entonces en las obras pequeñitas, el otro gran fastidio, la otra gran molestia, es que tienes que traer techadores, o llenadores, o techeros, o como les llamen. El problema con estos señores es que normalmente no son personas capacitadas de la construcción, son estibadores, cargadores, que no digo que tengan nada de malo, es trabajo honrado. Pero es un poquito fastidioso, no sé cómo pasa en sus ciudades, pero en las donde he trabajado, en la capital y algunas provincias del norte, es bien difícil hacerles entender a veces que no pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Están acostumbrados a la obra artesanal, cosas así. Hasta he tenido alguna vez un inconveniente con una cuadrilla de estos señores techeros, porque como la dueña no les quería dar cerveza, no les quería dar su comida, que no está en su obligación hacerlo, se pusieron en un plan malcriados que hasta querían ponerse a patear los pies derechos del encofrado. Todo fue un escándalo, tuvimos que llamar policía y todo. ¿Sí? Son las pequeñas particularidades de la construcción. ¿Sí? En todo caso, ya les dije, ya ustedes ven cómo lo mandan. Bueno, ya. Habíamos conversado que teníamos diversos tipos de... Uy, ¿qué es esto? Esto fue eso. Habíamos conversado que teníamos distintos tipos de aditivos, ¿verdad? Uno, ya sacamos la carta de uno. Sí, el plastificante, ¿verdad? Pero, perdón un ratito. Ya. Ahora, ese es por un lado. Ahora, decíamos que el concreto alcanza su máxima su resistencia teórica, la alcanza a los 21 días, depende del caso, 21 o 28 días, depende del caso. Para las losas, ¿no? Por ejemplo, losas y vigas, es la que nos va a determinar el tiempo de avance. ¿Por qué? Cuando yo hago un vaciado, una zapata, un solado, un cimiento corrido, un sobrecimiento, al día siguiente yo ya lo puedo desencofrar y puedo seguir trabajando encima. No la voy a someter a cargas por lo menos durante una semana. Voy a estar trazando, encofrando, haciendo algunas cositas puntuales, pero puedo avanzar de inmediato. Con las columnas igual. De hecho, se recomienda que las columnas se desencofren como máximo 2 días después de su vaciado. Lo ideal sería el día siguiente, ¿no? Porque por la forma, la posición y una serie de procesos que ahorita no vienen al caso, tienden a adherirse demasiado a las placas del encofrado. Entonces luego para despegarlas hay que meterle golpe, hay que usar pate cabra, hacerle esfuerzos axiales y medio fastidioso. Hasta la podemos dañar la columna, ¿no? Por someter la carga para la cual no está preparada. Así que al día siguiente. Pero con los techos, con las losas, con las vigas, yo no puedo hacer eso porque son elementos que están volando. Tengo que esperar que alcance toda su resistencia. ¿A los cuántos días puedo desencofrar las viguetas de la losa? A los 14 días. Y las vigas a los 28 días.
Bien, esto significa que si yo, por ejemplo, tengo un edificio de 6 pisos, prácticamente 6 meses son tiempos muertos de espera para que la losa termine de secar y poder desencofrar y poder ponerme a trabajar, ¿verdad? Claro, yo sé que me dicen, no, pero, profe, vacía su techo, en lo que va secando abajo, arriba ya vamos colocando el acero de la columna, vamos encofrando, levantando muros, todo lo demás y seguimos avanzando. Pero todo este proceso quizá lo realizas en 20 días, ¿no? Entonces, luego haces tu siguiente techo, ¿verdad? Vacías tu siguiente techo, que por ahí ya medio que está feita la cosa, porque en realidad este techo lo estás apoyando sobre este otro techo, así que yo no sé qué tan saludable sea desencofrarlo cuando todavía no alcanzó su resistencia. ¿Se entiende el punto? De acá ya estamos en el día 20 del vaciado, y aquí tú ya quieres vaciar, y le vas a meter 350 kilos por metro cuadrado a este que está diseñado para una carga de 250 kilos, una sobrecarga, perdón, de 250 kilos, ¿no? Pues no es tan recomendable esto, ¿no? Bien, eh, pero así fuese el caso, igual, aún vaciaste, este tiene que esperar más 8 días para poder desencofrar y empezar a trabajar abajo, tarrajear, levantar tabiques, poner instalaciones, etcétera, ¿no? ¿No? Ah, claro. Ahora, la losa prefabricada, dice, ¿cuánto más costoso es? Depende. Si lo tienes bien moduladito, bien para que te calce exacto y no tengas desperdicios, o tus desperdicios sean los mínimos, te sale hasta un 20% menos. Pero si tu construcción es asimétrica, como suelen ser todas las viviendas, te puede costar 30-40% más. Por ejemplo, el sistema de las vigas FIRB, ¿verdad? ¿Han escuchado de las vigas FIRB? ¿No? Son vigas de T invertidas que tienen esta sección, perdón, una muesquita, un trapezoide por ahí, y por aquí sale el acero, ¿no? En la parte de arriba, como un tijeral. Y luego ya compras tus bovedillas, que son los equivalentes a los ladrillos de techo, que van a encajar ahí, ¿no? Pues, ¿cuál es la ventaja de este sistema? ¿No? Que no encofras, no encofras, directamente lo colocas ahí, las viguetas son autoportantes, colocas tu ladrillo y va acá. Ya trabajas la parte de arriba y listo. Igual tienes que esperar que seque la parte de arriba, pero este sistema por lo menos tan maravilloso no es, porque por acá vas a tener una junta fría. Vamos a hablar ahora de un término, que es la junta fría. La junta fría es una unión defectuosa debido a que yo voy a colocar un concreto nuevo sobre un concreto viejo. Ojo, cuando hablamos de concreto viejo no significa que sea antiguo de hace 20 años. Concreto viejo es el que vacié ayer, ¿no? Ya está seco. Entonces el nuevo que adhiero no se va a penetrar correctamente sobre el anterior. ¿Cómo lo resuelvo? Hay dos maneras de hacerlo. La primera, la más antigua, bueno, la forma más antigua es no hacerla, ¿no? Y rezarle a Diosito que no le pase nada. Pero la forma tradicional es aplicarle lechada nuevamente, ¿no? Parece, va a sonar bastante es la fórmula mágica. Una pasta de agua con cemento, le aplicamos encima, y le dejamos unos 20 minutos y luego vaciamos el concreto. De que funciona, funciona, ¿ya? No tan bien como el puente de adherencia, pero sí funciona. Pero yo esto no lo recomiendo para las losas prefabricadas. Por ejemplo, en los encuentros de columnas y vigas, porque es obvio que columna y viga no se vacían al mismo tiempo, acá me va muy bien en la lechada. ¿Por qué? Porque son superficies pequeñas. Pero en cambio, la lechada acá en el... Sí hay ensayos empíricos también, ¿no? Y sí hay estudios del tema, ¿no? Sí hay bastantes demostraciones. Como le decía, no es tan eficiente como sería el puente de adherencia, pero sí me genera una adherencia aceptable para edificaciones de pequeña envergadura. Pero sí hay, claro que sí hay estudios del tema. Pero como repito, el punto es acá. Cuando tienes una superficie grande, en lo que terminaste de aplicar la lechada ya se secó lo primero que pusiste. Y es imposible que vayas echando tu lechada y vayan vaciando al mismo tiempo. No, tendrías una mezcla ahí de personal ridículamente grande. En cambio, en las columnas es poco, es pequeña el área a hacer la adherencia, así que es normal, es más fácil trabajar.
Ahora, entonces, en lugar de esto, ¿qué conviene? El famoso puente de adherencia, ¿no? Que ese es otro aditivo. Claro, correcto, es un mortero epóxico, sí, pero el tema es que ese temita de ese nombrecito de mortero epóxico lo usamos para todo, ¿ya? Porque mortero por ser una mezcla, es cemento con agregado. Y eso de epóxico, el epóxico o epoxi es una resina, ¿ya? Entonces, no es que sea eso es algo que también tenemos que aprender a diferenciar, amigos. Cuando hablamos de que el epóxico, que el acrílico, que el polietileno, que el poliuretano son compuestos químicos que son una categoría de productos, no es que sea un producto específico. Por ejemplo, yo puedo decir licor de uva, ¿no? ¿A qué te refieres? Al pisco, al vino, al oporto, al armiñán, al coñac, ¿no? Al brandy, no sé, etcétera. Hay diversas cosas, entonces, igual con el epóxico, ¿no? Es una forma de trabajar, un tipo de residuo. Y se les denomina de esa forma porque en la mayoría de veces vienen dos compuestos, A y B. Uno es el compuesto activo y el otro su catalizador. Se mezcla y genera la reacción química. En este caso, el puente de adherencia es una pinturita muy densa, más densa que el esmalte, por poner un ejemplo. Lo coloco en la superficie donde va a ser la impregnación y si no me equivoco, es a los 3 a 4 minutos, asisto vaciado y eso genera una capa de adherencia muy, muy, muy robusta entre ambas partes. Y esto también, por supuesto, tiene sus estudios, ¿no? Bien, esa es una forma entonces de resolver por acá. Ahora, bueno, volviendo al caso de los desencofrados, les decía que para las losas y las vigas, no, la recomendación es que desencofremos entre los 14 y 28 días, perdón, a los 14 y a los 28 días, respectivamente. Pero tengo la posibilidad de agregarle otro aditivo, que es un acelerante de fraguado. Acelerante de fraguado me permite agregar un volumen de agua, digamos medio litro, entre un cuarto y un litro, un cuarto del producto por cada bolsa de cemento. Y esto me permite ahorrarme hasta el 50% del tiempo de fraguado. Entonces significa que mi losa ya va a alcanzar su resistencia teórica a los 7 días y mis vigas a los 14 días. Entonces, como esto ya lo puedo desencofrar a los 14 días, tengo la constancia de que la losa ya alcanzó toda su resistencia. Así que para el día 14 yo ya puedo levantar sin ninguna preocupación mi encofrado del techo siguiente, porque el de abajo ya está compacto. Repito, una mala práctica en la construcción tradicional donde no se está considerando los acelerantes es empezar a desencofrar tu techo abajo y empezar a encofrar el de arriba, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Lo que les decía hace rato. Esto está con su encofrado. Recién han pasado 20 días, empiezo a colocar por acá, pasan 8 días, lo retiro todo y toda esta carga que le está ejerciendo, cuando recién está por alcanzar su carga total, definitivamente no le va a ayudar en nada, ¿no? En el otro caso, ¿no? En el otro caso, bueno, tienes una holgura de casi 14 días. Ahora, hay un problema con el acelerante. El acelerante lo que hace es un proceso químico interno del concreto, donde le aumenta su temperatura interior y eso hace que elimine agua más rápido. Por eso también el curado tiene que ser más rápido. Pero la velocidad de evaporación de agua no puede ser alcanzado por la forma de curado tradicional, la forma manual. Entonces, cuando nosotros utilizamos acelerante en estos productos, necesitamos tener en cuenta otro aditivo más, que es el curador químico, conocido frecuentemente como antisol, si no me equivoco. ¿Sí? El antisol es el antisol se llama, ¿no? A ver, ya me entró la duda, porque suena raro. Sí, antisol. Ya, me entró un lapsus. Ya. Lo que pasa es que el nombre antisol es el producto industrial de la marca Sika, pero su nombre técnico es curador químico. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Según la recomendación del fabricante, agarramos 200 mililitros disueltos con un poquito de agua, con estas mochilas
Bueno, la forma correcta es con estas mochilas pulverizadoras, estas como las que usábamos para desinfectar durante el COVID, y vas a rociar toda la superficie superior, todo lo que esté expuesto al sol. Y esto lo que va a hacer es prácticamente sellarlo de alguna manera para que no pierda agua. Teóricamente, cuando tú ya le pasas el curador químico, ya no deberías necesitar curarlo de forma manual. Ahora, estos dos productos sumados me pueden aumentar el valor del metro cúbico de concreto de entre 40 y 60 soles, dependiendo del costo del producto. Y si considero que un metro cúbico de concreto para hacer losas y vigas me cuesta entre 350 y 400 soles, pues estoy hablando de un incremento fuerte, del 10 al 20%. Entonces, téngalo en cuenta al momento de hacer su cotización. Porque obviamente cualquier constructor con sentido común prefiere gastar un poquito más, pero en la mezcla de concreto y ahorrarme tiempo de ejecución, impuestos, pago del banco, vigilancia, no sé, hasta extorsiones por último, ¿no? Prefiero ahorrarme, ¿no? Para evitar inconvenientes. Bien, ahora, por otro lado, cuando nosotros vamos trabajando estos temas, también van a haber otros, por ejemplo, tenemos los retardantes de concreto, perdón, retardantes de fraguado. Es obviamente el proceso contrario. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando voy a hacer un vaciado, por ejemplo, de gran tamaño, por ejemplo, se aplica bastante en los sótanos, en los muros de contención, en las represas, y es muy probable que en una sola jornada no termine todo. Voy a venir a la siguiente y vamos a completar recién el vaciado. Entonces, se hacen los cálculos estimados, se coloca el retardante a la primera tanda, de tal manera que cuando yo vacío la segunda parte, digamos el primero recién está entrando en proceso fraguado, ya se unen los dos y bueno, más o menos fraguan al mismo tiempo. Bueno, y lo después ya hay otros más. Por ejemplo, ¿cómo hago eh, para cuando tengo que hacer un vaciado en una ciudad como Puno, como Juliaca, donde las temperaturas son bajo cero y el agua se congela? ¿Cómo trabajar ahí? ¿Cómo generar calor en el concreto, ¿no? Cuando tengo, perdón, cuando tengo temperaturas bajo cero, ¿verdad? Complicado. Entonces ahí existen los anticongelantes. ¿Cómo lo resolvían antiguamente? Con sal. Y ahí viene una cuestión bien chistosa. En la bibliografía antigua nos recomendaban que cuando trabajábamos en latitudes por debajo de los 10 grados centígrados, a la mezcla de concreto le agreguemos sal, peso en sal, con un máximo, un volumen, no me acuerdo muy bien porque eso lo vi en la época de la universidad, pues hace muchos años. Eh, Recuerdo, me parece que era como un máximo de hasta el 3 o 5% y era un tanto por ciento por cada grado de temperatura que quería subir. Pero bueno, esas son prácticas que ya han ido quedando de lado ahora que ya aparecieron los aditivos. Pero es muy probable que las obras artesanales, en sitios un poquito más alejados, probablemente todavía haya personal acostumbrado, así que hay que capacitarlo adecuadamente para estas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa en regiones donde hay demasiado calor y el agua se evapora más rápido de lo que debería? Por ejemplo, en Talara, por ejemplo, en Sullana, también van a cambiar las condiciones y necesito reconsiderar mi fórmula. ¿Qué pasa con las cangrejeras? También tengo un aditivo. ¿Qué pasa cuando quiero trabajar concretos que necesito que sean impermeables? Tengo que aplicar esos aditivos impermeabilizantes. Bueno, y así habrán para cada necesidad, ¿no? Pero por lo menos esos, los cuatro primeros, sí, digamos que son los más comunes, los más frecuentes, lo que casi siempre voy a utilizar en todas las, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Con esto ya cerramos lo que es concreto.
Muy bien. Ya, entonces vamos a ver ahora sí lo que son planos. Vamos a empezar acá por el plano de estructuras del plano de techos, como habíamos conversado. Ya, entonces tenemos por acá. Habiéndolo ya estudiado, esto es mucho más sencillo, ¿no? Parte por parte. Habíamos conversado que, por ejemplo, en los techos, nosotros tenemos las viguetas. Las líneas de color rojo discontinuas me representan, ¿qué cosa? Las viguetas y la distancia que ocupan los ladrillos de techo, ¿verdad? A veces vamos a encontrar un achurado o un costadito y normalmente eso me representan ensanches, perdón, me representan ensanches de vigas. Cuando, por ejemplo, me quedan 10 centímetros de un ladrillo y lo completo. Una mala práctica en todo caso es prorratearlos, ¿no? Por ejemplo, dicen, me sobran 10 centímetros, tengo 10 viguetas, ya, entonces en lugar de 10 le pondré 11 centímetros. Total, la vigueta es más grande, pero ahí estás cambiando muchas cosas. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Algunos lo representan de esta forma, otros solamente le ponen un par de rayitas a los extremos y ya está. Y con eso bueno, ya se entiende, ¿no? ¿Cuál es la posición de la vigueta? Y más importante que la posición, la dirección, ¿no? Después, acá, esto es el detalle del acero de refuerzo, ¿no? Dígase, ahí está la barra principal, pueden ver que va de lado a lado, y aquí también van los bastones y los balancillos. La longitud ya está colocada, bueno, y a pesar de todo se necesita acotar, no tanto porque necesite comprobar el cálculo, sino que para que sepa el trabajador cuánto va de cada lado de la barra de acero. Y también le indicaremos su diámetro. Para las losas, el mínimo necesario es de media pulgada. Antiguamente se trabajaba media abajo y 3/8 todas las partes superiores, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hemos dejado un poquito atrás. Ahora es puro todo media pulgada. Acá no le ha puesto el ingeniero la representación, pero en la forma tradicional de representar los proyectos, también podría aparecer acá una flechita, por ejemplo, que vaya de lado a lado, de esta forma, ¿no? Que me indica el acero de temperatura. El acero de temperatura no son la colocación de barritas, normalmente de 6 milímetros o de un cuarto. Ojo, 6 milímetros y un cuarto son cosas diferentes, ¿no? Colocamos estas barritas distanciadas cada 25 centímetros. ¿Y para qué me sirven? ¿No? Ya lo habíamos conversado, para contener los esfuerzos de contracción térmica, ¿verdad? Por ahí algunos ya escribieron sus respuestas, bienvenido sea, ahí están anotadas. ¿Qué más? Yo personalmente considero innecesario que le coloque los nombres de los ambientes, ¿no? No me parece que se necesiten, más importantes son los paños, pero bueno, ahí hay. Ya, eso es en cuanto a la luz. Y la viga, por otro lado, ¿no? Las vigas normalmente se representan de esta forma. Tengo las líneas paralelas que me indican que acá hay una viga, acá ya no es discontinua, línea continua. Tengo el código de la viga, su ancho y su peralte. En todos los casos. Ancho y peralte, ancho y peralte. El tamaño, la decisión ya lo determina el mismo ingeniero, ¿no? Bien. Y por otro lado, las columnas ahí están con su codificación. Que estas vienen desde la cimentación, ¿verdad? A veces también algunos ingenieros suelen colocar acá en la planta detalles de esta naturaleza. Por ejemplo, ahí. Esto me representa el nacimiento o el arranque de las columnetas. Y es que en estos planos solamente yo debo colocar los elementos de soporte estructural. Por lo tanto, no voy a colocar tabiques, columnetas, falsas columnas, etcétera. Pero como la columneta tiene acero, algunos recomiendan que desde ahí ya aparezca el arranque del acero antes del vaciado, ¿no? Para no estar después picando y haciendo anclaje. Ese es otro aditivo. Bueno, no es aditivo, ese ya es un mortero de anclaje, no entra como tal. Pero otro producto, en todo caso, que complementario en la construcción, interesantes son los morteros de anclaje, ¿no? Por ejemplo, ya hiciste tu losa, no le dejaste el espacio para tus viguetas, te toca picar lo que hiciste, meter tus barras de acero y rellenar con un mortero de anclaje, ¿no? Que es básicamente una mezcla preparada de alta resistencia y alta adherencia que va a mantener firmes las barras, ¿no? En su posición. Bien. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Ya, bueno, y estos de aquí
Las que están de color rojo me representan las vigas soleras, que eran las vigas que están, o perdón, estas líneas de color rojo, discúlpenme, representan a muros que están confinados a las columnas y a la viga. No siempre va a ser el caso, no siempre van a aparecer, pero ahí está, ¿no? Acá tenemos otro proyecto el que hemos estado viendo, ¿no? Y este lo hizo, la graficó el mismo ingeniero. Tenemos misma simbología. Sin embargo, acá hay un dato curioso. En este caso, todas las viguetas son paralelas a la fachada. Acá son perpendiculares. Y eso se debe a los pórticos. En las viviendas, edificios con albañilería confinada, casi siempre voy a tener esa distribución de viguetas. Porque en albañilería confinada, los elementos de soporte principal son los muros, ¿verdad? Y normalmente trabajo con muros de cabeza, muros portantes, ¿no? De este tamaño. Y las viguetas, pues obviamente se van a apoyar en ambos muros. Puede que acá tenga un pórtico en el eje, bueno, de hecho tengo un pórtico acá en el eje B, pero el elemento de soporte principal están acá, ¿no? Por eso están en este eje. Hay otras vigas en sentido perpendicular, bienvenido sea, pero estas son de complementarias. Las que me importan son las otras. En este caso es diferente, porque se decidió que los pórticos sean paralelos a la fachada, porque aquí era la distancia más corta para las viguetas. Entonces eso obligaba a que las viguetas vinieran en este sentido, ¿verdad? Bien. Ah, y bueno, y las escaleras no se representan, generalmente le hacemos un hueco con una X, nada más, y la escalera le manejamos un plano de detalle aparte. Ahora bien, finalizando lo que son techos, aparte vamos a tener un planito con los detalles de las vigas. De esto ya le hemos conversado. Cuál es el acero positivo, cuál es el negativo, cómo se colocan los estribos, cuáles son las zonas de máximo esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, en todos los casos, ¿no? Acá tenemos un detalle de viga, normalmente se maneja en 1 en 25. Este, por ejemplo, es la viga del eje 1, es decir, este de aquí. Y este eje se intersecta con el eje A, B y C. Esto aparece por acá, A, B y C, ¿no? Para ver más o menos cómo son los encuentros. Una vez hecho esto, veo que tengo dos tramos. Entonces se recomienda que tengamos también dos secciones. A veces, como en este caso, coinciden, pero no siempre debe ser así. Puede que tengan un lado más refuerzo superior, inferior, o que haya por ahí otra viga cruzada. En los dos casos, por ejemplo, es una viga perimetral, pero puede ser que, por ejemplo, mm, esta viga de acá, la 5, por ejemplo, el primer tramo es diferente al segundo tramo, ya que este tiene dos elementos al costado, perdón, el tramo segundo tiene dos losas a cada lado, mientras que el primer tramo solamente uno. Es completamente diferente, ¿no? Y bueno, acá simplemente, además de la sección, vamos a indicar primero las secciones, ¿no? De cada parte, digamos, que vamos a estribar y cuántos estribos van a entrar para cada sector, ¿verdad? Y aparte el despiece. El despiece es el acto de colocar los elementos de acero, las barras, pero ya desdobladas, desarmadas, para darle la instrucción al operario para que él se encargue de hacer los cortes y los dobleces, ¿verdad? Y eso es básicamente la idea. Ya. Ahora, antes de continuar, hasta acá no sé si hay alguna consulta o duda.
Muy bien. Entonces continuamos. Ya, vamos a hablar ahora de lo que son las cimentaciones, los planos de cimentación. ¿Ya? Y para esto, como siempre, vamos a ver rápidamente nada más unos alcances al respecto de cómo funciona el sistema constructivo, ¿no? Que desde ahí parte todo. Vamos a ver por acá. Ya. Lo primero que yo tengo que entender es, entonces, primero, esto ya lo hemos visto. Ya, ¿qué es la cimentación? Entonces, son todas las obras que evidentemente le van a dar soporte a la edificación, que van a transmitir las cargas hacia el suelo y luego hacia el subsuelo, ¿verdad? Para esto nosotros podemos tener distintas categorías. Puede ser superficial, cuando hablamos de cimientos corridos o zapatas, que es la que frecuentemente utilizamos en edificaciones convencionales, o cimentaciones profundas, cuando utilizamos pilotes. Esto se hace cuando, o bien por la carga, o bien porque los suelos no tienen buena resistencia, y bueno, tengo que irme hasta muy, muy, muy abajo para encontrar. Ahora, por su diseño, las cimentaciones pueden ser aisladas, cuando cada una trabaja por su lado, conectadas, cuando las amarro en la parte inferior con vigas, por ejemplo. El primer caso, las zapatas aisladas, o cimentaciones aisladas, las puedo manejar cuando tengo suelos de buena resistencia, moderada o alta resistencia, y las cargas no son tan altas. Pero cuando los suelos tienen baja resistencia o las cargas son demasiado elevadas, yo tengo que conectarlas utilizando vigas de conexión o vigas de cimentación. Ahora, tengo cimentaciones corridas cuando debido a la forma del diseño, no tengo los elementos, la distribución de cargas a lo largo de ejes longitudinales, que se suele dar en la cimentación corrida, de los sistemas de albañilería confinada, o se suele dar también cuando tengo placas, muros de corte, muros de contención. Y bueno, la cimentación combinada es cuando mezclo factores de ambas formas, ¿no? Tomo criterios de uno y de otro por igual. Ahora, ya hemos hablado que es un sistema constructivo, ¿verdad? La manera como yo organizo la información. Al respecto de esto, el sistema constructivo puede ser aporticado o puede ser confinado. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En un sistema confinado, el, la carga principal de los elementos se sustenta en los muros, directamente en los muros, ¿no? Y estos los transmiten hacia el suelo, ¿correcto? Bueno, hacia los cimientos y de los cimientos hacia el suelo. Pues quien lleva la carga fuerte ahí son los muros de albañilería, pero por sí solos estos no pueden mantener eh, una consistencia, digamos. Tienden a desmoronarse, abrirse, etcétera. Así que para evitar eso vamos a colocarle de forma perimetral en todo el paño vigas y columnas de confinamiento. ¿Cuál es su finalidad? Amarrar a los ladrillos. ¿Está bien? Por eso generalmente son con concretos de 175 que no exigen una alta resistencia, ¿verdad? Bien, pregunta, ¿cómo garantizo un buen confinamiento? ¿No? Con el arrioste, me refiero al proceso constructivo. ¿Qué formas podríamos garantizar una buena, la colocación de cada ladrillo, como si? O sea, no me refiero a que esté bien o mal colocado, sino hay dos procedimientos que garantizan un buen confinamiento, un buen amarre entre los ladrillos y las columnetas, por ejemplo, las columnas de confinamiento. ¿Cuál sería?
Ya, la primera de ellas es el famoso endentado. ¿Qué es el endentado? Es la forma más antigua. Es traslapar los ladrillos, dejándole en el encuentro con la columna, ponerlos de forma alternada, bueno, valgan las redundancias, alternada, uno sí, uno no, uno sí, uno no, de tal manera que la mezcla se meta, a ver, no sé si por acá tengo el detalle, creo. Ah, creo que estaba en la otra vista. Este es un endentado, ¿no? Ahí se ve cómo se va metiendo el ladrillo. Claro que el gráfico es, pues, es un poquito confuso, porque la norma de albañilería me dice que como máximo la longitud que va a volar el ladrillo son 5 centímetros, ¿ve? Para que si le pongo más que eso, no va, la mezcla no se va a meter bien ahí, ¿no? Va a generar algunas fallas, por ahí, ¿no? Esta distancia, hasta 5 centímetros. Justo ahí lo comenta acá en la imagen. Eh, Ahora, por otro lado, ahí está. Este gráfico sí está muy bonito. Porque además, ojo, el ladrillo del endentado debe ir completo. Nunca, nunca, nunca. Acá se cortan retacitos de ladrillo para completar los 5 centímetros que faltan. Es una mala práctica. ¿Ya? Entonces, siempre el asentado de ladrillo empieza de las columnas hacia adentro, en ambos lados. Sino que la práctica común de los trabajadores, de los albañiles, ¿no? Es arrancan en un lado, terminan en otro. Arrancan en un lado, terminan en otro. Entonces, eso les obliga a que una de las partes el, lo tengan que completar con el ladrillo cortado. Y eso está mal. La forma correcta es trabajar de acá para acá, de acá para acá, ¿no? Claro, se van a quejar, no, porque queda pancita, de ahí no coincide, sí, pues, pero esa es parte del trabajo, pero acá tú no puedes comprometer tu endentado. O te evitas el problema y lo trabajas con un arriostre, ¿no? De esta forma, ¿sí? ¿Qué es el arriostre? No es otra cosa que el uso de acero corrugado, generalmente de este, el número 8 generalmente, ¿no? O de 5 milímetros, de esta manera, ¿no? Dejando. La idea es que la longitud de penetración en el muro sea de 50 centímetros cuanto menos. Y esto lo debemos que colocar cada 3 hiladas, como la forma de la imagen, ¿verdad? Algunos le llaman mechas a esto de acá. Bienvenido sea. Y profesor, ¿y si mezclamos ambos procesos? Podría ser, pero ya es innecesario. Ya sería gastar este tiempo en vano. Pero bueno, de esa manera conseguimos un adecuado confinamiento. Lógicamente, por la forma que está hecho, primero debo hacer mi muro, perdón, el acero, perdón, de mi columna, luego el muro, luego vacío mi columna, luego coloco el acero en mi viga, bueno, voy a con la losa de ser el caso, ¿no? Pero en todo caso, el muro se hace primero antes que la columna. ¿Está bien? En el caso del sistema porticado, por otro lado, la distribución de cargas va directamente a vigas y columnas. Por lo tanto, esto obliga a que vigas y columnas sean mucho más robustas, sean más grandes, ¿no? Ya que estos van a llevar la carga de la edificación. Los muros acá son de carácter arquitectónico, que sirven para la distribución, pero no tienen sustento de cargas, son elementos netamente de distribución. Ahora, los tabiques acá no deben tocar a los muros, no deben tocar a, a las vigas y columnas, ¿ya? O sea, no es que puede ser, no puede ser, no, no pueden tocarse. De hecho, a pesar de que incluso arquitectónicamente sea un mismo paño, un mismo muro, el mismo todo, estructuralmente deben estar separados. Y profe, ¿qué hago con el hueco que queda ahí? Pues lo rellenamos. Pero para empezar, este tabique, esto solamente lo puse para la representación, pero así no va a quedar, porque esto tiene una separación, esto ya lo vimos, ¿verdad? Cuando hablamos de las columnetas. Esto debe estar separado y tener su propia columneta. Esto debe estar separado, tener su propia columneta. Entonces, en el corte, tengo ladrillo, confinado con su columneta. Acá este confinamiento ya lo puedes hacer su endentado, ponerle su mechita. Acá no es tan relevante porque es un muro, es un tabique, perdón, eh, un tabique divisorio. No va a sustentar cargas, no va a sostener cargas, así que no tienes por qué hacerte demasiado problema con esto. Y luego ya viene la columna, ¿verdad? La columna propiamente dicha. Ya. Entonces, una vez hecho estas cosas, entendemos que como primero yo hago mi columna, en el caso del aporticado, luego hago mi tabique,
luego coloco acá una planchita de poliestireno, mal llamado Tecnopor, encofro y vacío, bueno, previamente está el acero, ¿no? Encofro y vacío mi columnete. Entonces ya me aseguré que queda una división. Pero ese Tecnopor como que no te va a quedar muy bien a nivel de acabado. Entonces se recomienda, primero porque es antihigiénico, luego porque, bueno, se va a ir saliendo poco a poco. No se va a caer el edificio, pero es un tema de higiene. Entonces acá la recomendación es que este elementito de acá que hemos colocado, que generalmente va a tener media pulgada, lo rellenamos, ¿verdad? Con un sellador elastomérico, ¿no? Es decir, tipo Sikaflex, por ejemplo, que es una pasta o un adherente que tiene una textura chiclosa que va a permitir un grado de flexibilidad, pero también va a impermeabilizar la punta, ¿correcto? Ese es un sistema porticado. Ahora, las diferencias entre los dos sistemas, perdón, y también tenemos el dual o combinado. En este caso, en el sistema dual o combinado, que se utiliza mucho en colegios, en hospitales, me permite mezclar ambas ventajas de ambos sistemas. ¿Cuáles ventajas? Bueno, en el caso, el sistema de albañilería confinada, como tiene menos acero, a la fuerza me resulta ser mucho más económico. En el aporticado gasto cero y gasto mucho en cofrado. Muy aparte del concreto que ya explicamos que el concreto es el más barato de los tres. ¿Ya? Uno. Entonces, en albañilería confinada, si bien es cierto, tengo concreto, pero gasto mucho menos en realidad. Eh, Mucho menos costo. El problema con la albañilería confinada es que me limita primero el diseño, la densidad de muros tiene que ser simétrica en ambas direcciones. Estoy limitado en altura hasta unos 4 pisos, algunos recomiendan 3 en las zonas sísmicas, como en la costa. Eh, bueno, todos los elementos tienen que estar confinados, como los vanos, los tabiques, etcétera. Y es un poquito más difícil de calcular. En el aporticado es todo lo contrario, tengo más libertad de diseño, puedo construir hasta 20 pisos de altura, puedo trabajar luces más grandes, mientras que en albañilería, de alguna manera estoy limitado hasta 4,50 m, 4,20 m, como ya lo habíamos conversado en otro momento. Acá no tenemos esa limitación. Bueno, y en fin, ¿no? Digamos que gasto un poquito más de dinero en el aporticado por unidad de área, a costa de tener mayor libertad de diseño, mayor altura, mayores luces. ¿Verdad? Y en el combinado tomo ambas versiones. ¿Qué pasa cuando yo quiero luces grandes de trabajo, espacios abiertos, pero son espacios modulares, simétricos, y realmente solamente necesito uno de los lados abiertos? Es decir, en albañilería confinada, yo tengo que trabajar de esta forma, ¿no? Muro, 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 y por ahí, ¿no? Tengo que ir manejándolo de tal manera que la cantidad de muros perpendiculares sean equivalentes a los muros, eh, perdón, los muros transversales en áreas sean equivalentes a los muros longitudinales. En pórticos no tengo esa necesidad, puedo hacer esto. Y si quiero lo lleno de ventanas en todos los lados. El sistema dual me limita a trabajar con muros de albañilería en un sentido, pero puedo trabajar pórticos en el otro sentido. Así que me permite generar un modelo que es más económico que el porticado puro, pero tiene también sus limitaciones en cuanto a simetría. Pero me va perfecto en los colegios, me va perfecto en los hospitales que tienen ese tipo de distribución, ¿verdad? Bien. Y bueno, por aquí vamos a hablar de algunos elementos que vamos a encontrar típicamente en las cimentaciones, ¿no? Que es la parte donde van a llegar finalmente las columnas. Pero hasta acá, ¿hay alguna consulta o duda de lo que hemos hablado hasta ahora?
Muy bien, continuamos entonces. Bueno, acá tenemos un plano de cimentaciones, como les había comentado, esto más deberíamos entenderlo como un plano de excavación, que es lo que le da origen, pues, ¿no? A la forma. Bien, en este caso, como siempre, representamos ahí todos los ejes, y esta primera muestra es un proyecto donde tenemos cimentaciones corridas, pero son cimentaciones corridas armadas, ahí con acero. ¿Cómo lo podemos ver? Primero, cuando tengo sistemas de albañilería confinada, por lo general, mi sistema de cimentación va a ser de cimentación corrida, ¿no? Puede ser como en este caso, cimentación corrida, sí, perdón, armada o simple. ¿Cómo sé que es armada? Porque va a aparecer este símbolo con una malla donde me indica tanto el diámetro como la distribución del acero en la parte superior e inferior. Por lo general, suele ser más densa la inferior, ¿correcto? Cuando tengo acero, ya no le coloco lo que es piedra grande, lo que es piedra mediana, ¿verdad? Bien, y el detalle de esto yo lo veo por acá. Por ejemplo, acá tengo corte uno. Vamos a ver qué me dice el corte uno. Tengo mi muro de albañilería apoyado primero sobre un sobrecimiento que está armado. Se recomienda que cuando un sobrecimiento tiene más de 50, 60 centímetros de altura, le coloquemos acero. No tanto por el tema estructural, sino constructivo. Es decir, para que se mantenga en su sitio por sí mismo, y dado que estamos hablando de un elemento que es muy esbelto, muy alto, ¿no? Y muy delgadito. Se puede partir por su propio peso. Y este está apoyado sobre una viga de cimentación, que está coincidiendo en el eje, y esta a su vez sobre la cimentación corrida, que como pueden ver es bastante ancha, 1,20 m, pero no es de mucha altura. Esto solemos encontrar en terrenos de muy baja resistencia, como en este caso lo que hemos encontrado por aquí, ¿verdad? Como el proyecto en este caso, dado que es un suelo arenoso básicamente. ¿Ok? Bien. Por acá tenemos otro corte, por ejemplo acá, el corte 6, BC1, esta es la viga de cimentación, ancho y peral. Entonces mi corte 6 me muestra por acá la viga de cimentación, sus dimensiones, de lo cual también tenemos que hacerle su cuadro de detalle, un afirmado, y bueno, la profundidad a la que va a ir excavando, ¿verdad? Respecto al falso piso, o respecto al NPT, perdón, le colocamos también su profundidad. Ya, ahora, obviamente también por acá van a aparecerse las columnas, ¿no? Que tenemos por aquí. ¿Sí? A ver, quiero hacer porque está acá medio. Ya está. Ahí está, ahí se ve mejor. Ya. Entonces ahí aparecen las columnas. De esto nosotros aparte tenemos un cuadrito donde voy a ver, ¿no? Realmente a qué altura, a qué forma está cada una de los elementos, ¿no? Qué acero tiene, etcétera. El acero no lo representamos en planta, solamente le colocamos detalle de acero a los cimientos o zapatas y a los techos, a las losas que hemos visto, ¿no? Vigas y columnas manejamos un detalle aparte. Y finalmente este valor NR es el nivel de relleno. ¿Hasta dónde voy a llegar? Antes del afirmado, antes de mi falso piso, ¿verdad? También otras opciones es ponerle acá nivel de falso piso directamente, ya cada quien lo descuenta. Cualquiera de las opciones es válida. Entonces ahora, en mi plano de cimentaciones, aparte de los cortes, lo que voy a encontrar es un cuadro resumen, por ejemplo, de todos los detalles de columnas y placas. Por cierto, la diferencia entre una columna y una placa, una es la forma, la placa suele ser más alargada, pero también la placa, además de trabajar en compresión, también trabaja el corte, ¿no? Es decir, el desplazamiento lateral. Y bueno, sumado a estos factores, ponemos nuestro cuadro de vigas, esto igual que como lo hemos visto anteriormente. En este caso hay solamente una, esta viga de cimentación, indicándole el acero, sus estribos y su distanciamiento, más los recubrimientos. Lo mismo para todas las columnas y placas, ¿no? Que vamos a colocarle. En algunos casos, como en la placa,
a veces puede ser necesario hacer todo el despiece, ¿no? Por ejemplo, es las placas, por lo general, se forman de esta manera. Se trabaja como dos columnas, o tres, o cuatro, según el caso, columnas separadas, luego algunas barras sueltas con grapas al centro, esto es para que no se abran, fuera de los estribos, y acá colocamos, ¿no? Estos ganchos, digamos, longitudinales, para darle mayor solidez, para que trabajen como un solo elemento. Así que por naturaleza las placas suelen tener una alta concentración de acero, proporcional a las columnas, básicamente. Y bueno, remataríamos con los detalles de los dobleces de acero, de los estribos, los ángulos, pero estos ya son más normativos, digamos que lo tomamos directamente de la norma técnica. Y acompañan con algunos detalles constructivos por aquí, ¿verdad? Y básicamente, esa sería la interpretación de los planos de estructuras. Bien, hasta acá no sé si hay alguna consulta o duda. Salvo que hayan dudas, con esto terminaríamos lo que es el módulo de estructuras. Pero por favor ahí coméntenme sus dudas al respecto. Muy bien, ya. Entonces, vamos ya a dejar acá este tema y la otra semana empezamos con nuestro módulo final que sería instalación, del cual son tres clases. Vamos a empezar con el tema de instalaciones sanitarias, viendo qué es el agua fría, el agua potable, cómo funciona el tema de la dotación diaria, las unidades de gasto, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y la siguiente sesión a esto trabajamos el desahogo. Bien, mis amigos. Sin más que decir, muchas gracias a todos. Me escriben cualquier cosa en el grupo de WhatsApp, cualquier duda o algún temita que quieran que añadamos por ahí. ¿Sí? Bien. Y nos vemos la otra semana. Gracias y hasta luego.